Buenos días, que el Señor Jesús les bendiga. Pues es un gusto, un privilegio poder estar aquí reunidos con estos medios virtuales que el Señor Jesús nos permite usar. Y es un gusto poderlo hacer como si estuviéramos cada uno en la iglesia, pero con la comodidad de que están en la casa y siguiendo las instrucciones, en obediencia a nuestras autoridades gubernamentales, entonces guardando la sana distancia. Le damos gracias a Dios en este día que nos permite usar esto y vamos a unidos en oración para poner todo esto en el nombre del Señor Jesús. Padre bueno, yo les invito a que cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón para poner todo esto en manos del Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú estás atento a cada persona que está aquí también reuniéndose y también, Señor, en sus casas. Padre, te suplicamos que haya un fluir poderoso de tu espíritu, que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia. Echamos sobre de ti toda nuestra ansiedad porque tú tienes cuidado de nosotros. Es un deleite gozar de tu paz, Señor, que nos das aún a pesar de las tribulaciones, de lo que estemos enfrentando. Gracias. Y en este momento, Señor, disponemos nuestros corazones para poder estudiar la palabra que trajiste, una palabra fresca a nuestros corazones, Señor, y que sea enseñada por tu mismo Espíritu Santo, para que le demos honor y gloria a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial que está sentado en el trono. Y Padre, te pedimos que haya un fluir poderoso de tu Espíritu. Inúndanos con tu espíritu y que todo lo que digamos aquí sea para honrar a Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Pues el tema que puso el Señor en mi corazón en esta tarde es vida por vida. Están viendo en la pantalla, es basado en Juan 15 del versículo 13 al 14. Y vamos a comenzar. En Apóstol Pablo. Se oye muy despacito. ¿Muy bajito? No sé, Benjamín, cómo le podamos hacer. Le pueden subir el volumen en su computadora, porque yo escucho bien el volumen. Okay. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, yo también escucho bien el volumen. Muy bien. Ok. ¿Ya me escuchan mejor entonces? Sí, ma. Ok, pues el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:14, dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. O sea, aquí está hablando Pablo de la muerte sustitutoria, y es como dice el tema, vida por vida. Por consiguiente, todos murieron. Al igual que el sumo sacerdote Caifás, lo anunció a pesar de sus prejuicios, transmitió la palabra de Dios. Ahí, si nos vamos y abrimos nuestra preciosa palabra de Dios, en Juan 11:50, vemos a Caifás que lo está lo está profetizando. Dice, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por. Esta palabra por es del griego uper, que significa a favor de o en lugar de el pueblo, y no que toda la nación perezca. El Mesías, el ungido, vendría a ser el punto culminante de la historia de la salvación. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que dar su vida por nosotros? ¿Por qué vida por vida? El apóstol Pablo en la epístola a los romanos, si nos vamos ahí en el libro de los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña cómo entró el pecado al mundo. Dice en el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo
por un hombre y la muerte por el pecado, por eso entró la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Los significados de las palabras griegas que usó el apóstol Pablo para definir el pecado nos ayuda a comprender más este concepto. Vamos a ver dos significados. El primero es fallar el blanco, que es del griego hamartía, y no solo fallar en lo correcto, sino también implica un acto de comisión, fallar a las obligaciones. O sea, es como que estamos tirando las flechas, pero no dan al blanco, todas fallan. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Es muy importante comprender que Dios es santo para comprender bien el significado del pecado. Si Dios no fuera santo, no habría problema, pero es la santidad de Dios lo que nos va a abrir más el concepto de lo que es el pecado. Otro significado de pecado es iniquidad, del griego adikia, práctica continua del pecado, que eso era lo que estábamos antes de venir a Cristo, estábamos en continuo pecado. Aquí lo vemos, práctica continua del pecado. En la carta primera de Juan 3:4 dice, a todo el que practica el pecado, una vez que hemos nacido de nuevo, llegamos a cometer pecado, pero ya no es una práctica. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Esto es importante para lo que va a continuar, es infracción a la ley. El pecado siempre es una ofensa a Dios contra su carácter santo. Estamos viendo un atributo de Dios, que Dios es santo, y es que así vamos a poder comprender por qué Dios no puede pasar por alto el pecado y por qué el pecado nos separa de él, porque es un Dios santo. Así es que el pecado es siempre una ofensa a Dios contra su carácter santo y sus mandamientos, trayendo como consecuencia que la separación de Dios. La separación de Dios en el hombre trae ¿qué? Sentimientos de culpa, trae enemistad, trae la ira de Dios y la muerte tanto física como espiritual como castigo. O sea, esto fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron, pero siguieron viviendo físicamente, pero al fin murieron. Y el pecado trae muerte espiritual. El hombre está hecho, es un ser tripartito hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces la muerte espiritual, el espíritu está muerto hacia las cosas de Dios. Dice aquí, en Romanos 3:23 dice, 6:23, perdón, en Romanos 6:23 dice, porque la paga de pecado es muerte. Así es que la vida y la muerte del Señor Jesucristo no la podremos entender si no reconocemos la gravedad del pecado. El hombre peca porque es pecador y es tan afectado por esto que no busca a Dios, dando como resultado una conducta corrupta. Así es que mientras no conocemos a Dios, así como estábamos antes de conocer a Cristo, vivíamos en una conducta corrupta. Ni nos interesaba saber qué era lo que Dios quería, ni qué era lo que Él decía, ni conocer su palabra. Queríamos vivir conforme a nuestras propias carne, conforme a nuestras propias concupiscencias, hasta que llegamos al conocimiento de Cristo. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio. Jesús el Mesías. Jesús el Mesías experimentó como hombre toda situación de prueba que cualquier ser humano pudiera pasar. La experimentó, pero sin pecado. Eso nos dice en Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 4:15, para ser así nuestro perfecto Salvador. Él dice ahí en Hebreos 4:15,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que esto es lo que ahorita también vamos a ver, mantengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de ti y de mí. Él se compadece, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Los autores del Nuevo Testamento escribieron inspirados por el Espíritu Santo acerca del cumplimiento de la salvación que había llegado. Todas las promesas se cumplieron en Jesús. Ahí en el Evangelio de Marcos, y vamos ahí a Marcos 1:15, dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, porque Jesús ya había llegado, y el reino de Dios se ha acercado. Lo que nos pide es que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio de Dios. Y esto es porque tú y yo y todos los hombres tienen un valor. No es como nosotros nos vemos, que incluso no nos importa el prójimo ni lo que le pase o si vive o si muere. No, para Dios cada vida tiene importancia, cada hombre, de cada tribu, lengua, nación, de cada escala social, que es lo que ha hecho el hombre, poner por escalas, pero a Dios le interesa cada hombre, porque está hecho imagen y semejanza de Él, es su creación. Así es que en el Salmo 8, si nos vamos al libro de los Salmos, en Salmo 8, versículo 4, dijo el rey David, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Véanlo, por favor, allí en el libro de los Salmos, váyanse al Salmos 8 si lo tienen, y ahí dice esto. Así es que las Sagradas Escrituras nos dicen el precio tan alto que Dios tiene, el concepto tan alto que Dios tiene por el ser humano. O sea, Dios se preocupa por ti, cada vida. Así es que las Sagradas Escrituras nos revelan el alto concepto que Dios tiene por el ser humano, por el pecador, por los que están en las calles, por los que están en las cárceles, por los que están creyéndose libres, pero aún están presos en sus propias adicciones, en sus propios pensamientos. Así es que Dios ama al pecador, pero nunca va a amar al pecado. Por el gran amor que Dios tiene por el hombre, fue que planeó, y no hay plan A, plan B, plan C, es un plan, Él planeó la salvación del hombre, ya que éste había pecado y se había roto la comunicación con su Creador. Esto lo vemos desde Génesis 3:15. En Génesis 3:15 está la primera promesa de la salvación. Desde Génesis 3:15, ahí vemos cómo el Señor trajo salvación. Es el primer plan de la salvación. Si lo vemos ahí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí ya estaba la promesa de que él enviaría un Salvador a través de la mujer. Entonces, ahí en Juan 3:16 habla del Evangelio de Dios. Dice, tanto amó Dios al mundo. Véanlo en el Evangelio. Juan 3, capítulo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, es por fe la salvación, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios quiere restaurar la comunión con el hombre. El hombre nunca la va a poder llegar a hacer con Dios, a restaurar la comunión, sino tiene que ser de Dios hacia el hombre. Y en Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, o sea, nuevamente la fe, no es, el que cree en él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es que solamente en Jesús hay salvación. Por eso no podemos callar estas buenas nuevas de salvación, porque no es por algo que pueda hacer el hombre, no es por obras, no es por pertenecer a una iglesia, no es por bautizarse, es únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Así es que, como estamos viendo el tema, vida por vida, Cristo dio voluntariamente su vida por nosotros, por ti, por mí, lo hizo voluntariamente. Ahí en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí estaba Jesús diciendo que él sí se sacrificaría por sus ovejas, no como los falsos pastores, no. O sea, él sí se sacrifica por sus ovejas, él sí se sacrificaría por amor a ti y a mí, él sí daría su vida. Y como dice aquí, el buen pastor su vida da, Jesús la da por ti. Y en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, nadie te va a amar como Jesús te ama, jamás, nadie. Que uno ponga su vida por sus amigos. En el Evangelio de Juan aquí vemos ponga su vida. Esto de ponga su vida significa el acto de sacrificarse a favor de otro. Es la demostración más grande del amor. El que ponga a Jesús su vida por ti y por mí es la demostración más grande. No va a haber otra. Jesús dio su vida por ti y por mí. En la carta primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nuevamente estamos viendo, puso su vida. Aquí metafóricamente es que vemos la generosidad, por lo que se dejó de lado lo más valioso de un hombre que puede poseer en este mundo, que es su vida. No, ahorita lo estamos viendo muy claro. Ahorita con esta pandemia podemos reflexionar. La gente en este momento lo que quiere es su vida. Los que se están yendo al hospital, los que cuando te dicen tienes una enfermedad terminal, lo que piensas es tu vida. Es lo más importante que el ser humano tiene, porque de este mundo nada nos vamos a llevar. Como mandé una reflexión al grupo que si nos dijeran que nada más nos queda 1 hora de vida, de seguro no estarías viendo qué vas a ir a comprar, qué vestido, qué atuendo o qué terreno, sino lo que estás pensando en ese momento es ponerte a cuentas con Dios o poner las cosas y despedirte de las personas que amas, porque de este mundo nada nos vamos a llevar. Así es que lo más preciado que el hombre tiene en esta vida no es el dinero, es su vida. Y eso fue lo que vino Jesús a dar su vida. Y este mensaje que estamos iniciando el año, el Señor lo puso en mi corazón porque es muy importante que sepamos cuánto nos ama Dios. Y esto cambia nuestras perspectivas de vida. Porque no es un Dios que está lejos, que está hasta la última galaxia y ahí que los hombres hagan como quieran. No. Dios está al pendiente de cada persona. Se está interesando hasta por los cabellos que tienes en tu cabeza. Se está interesando si comes o no comes o qué es cómo vives. Pero lo que nos aparta de Dios es el pecado. Por eso tuvo que hacer esto de enviar a Jesús. Y Él se tuvo que hacer como nosotros para poder dar su vida, ahora sí,
por nuestra vida para que tú y yo vivamos. Y esto es lo que trata el tema. Que tengamos muy presente esto, el amor de Dios. Estemos pasando tribulación o lo que estemos pasando, como dice ahí en Romanos, que nos podrá apartar del gran amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Desnudez, hambre, tribulación. Nada nos puede apartar de este amor tan grande. Y Dios está ahí viendo tu tribulación. Dios está ahí donde tú estás en la enfermedad, porque Él padeció todo a fin de que nosotros tengamos vida. Y este fue su ministerio, venir a salvar a las personas y a darles vida y vida en abundancia desde aquí, desde la tierra. Que en las clases que estamos viendo los miércoles, que es el ministerio de Jesús. Aquí dice en Juan, primera de Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, en que Él puso su vida por nosotros. Esto es el amor da, porque tú puedes dar sin amar, pero el que ama no va a poder dejar de dar, Él da. Si tú amas a una persona, vas a compartir con él. No es así el que no ama. Así es que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Puso su vida, ya lo vimos que es una metáfora y que lo más importante que tiene el hombre es su vida. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida, nuevamente aquí vemos el valor de la vida del hombre, la perderá, pero el que la pierda, su vida por causa mía, la hallará. Pues, dice ahí en el versículo 26 de Mateo 16, dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué tal si hoy pide tu alma? Como le decía al que quería, al que hizo mucho dinero, mucha fortuna, sus campos dieron, y dice, pero ya no tengo dónde guardarlo. En lugar de compartir, dijo, ya sé, voy a hacer más graneros. Y hizo más graneros y le dijo el Señor, necio, y si tu alma hoy la pide, ¿quién va a gozar de todo eso que hiciste? Así es que lo más importante es esto. Y a veces por las cosas materiales, por algo que no tiene importancia, estamos peleando con otro ser humano. Y nosotros vamos a dar cuentas de todo esto al Señor. Y aquí dice, Jesús mismo es la propiciación por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, en el Evangelio de Juan dice que el que hace pecado, esclavo del pecado es, así es que no puede librarse el hombre por sí mismo del pecado. Así es que Jesús tenía que ser la propiciación por nuestros pecados. ¿Y esto qué quiere decir? Que Jesús mismo es la propiciación por nuestros pecados. Pues es lo que vamos a ver. Espero que no me esté yendo muy rápido, pero es que quiero ver más cosas en este tiempo que nos permite el Señor estar reunidos. Dice, Cristo se ofreció voluntariamente como sacrificio para el perdón de los pecados. O sea, de tus pecados y de los míos. Porque todos hemos cometido pecado, eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto es lo que dice la palabra, que cuanto todos hemos pecado. Así es que Cristo se ofreció voluntariamente, como lo vimos en un momento, hace un rato en Juan 10:11. Cristo se ofreció voluntariamente, nadie le quitó la vida, Él se ofreció voluntariamente como sacrificio para el perdón de los pecados. Este perdón de pecados, como lo vemos aquí en amarillo, es traducido como propiciación. Ahora sí ya comprendemos, Él es nuestra propiciación. Jesús se dio por tu pecado y por mío. A esto se le llama propiciación, que en griego es la palabra hilasmo.
que se refiere al sacrificio de Cristo por los pecados, permitiendo entonces ahora sí una relación pacífica entre Dios y la humanidad. Por eso, cuando nos comparten las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, ahí dice en Isaías 53:5, mas el herido fue, Jesús fue herido por tus rebeliones, dice, mas el herido fue por mis rebeliones, molido a causa de mi pecado, para darme paz. Aquí está, paz con Dios. Cayó sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecíamos. Tú y yo merecíamos ese castigo, vida por vida. Pero Él dijo, no, yo voy a dar mi vida para que ellos no mueran eternamente. Y Él dio su vida. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga hemos sido curados. Así es que Jesús hizo este sacrificio para que esta fuera una relación pacífica. Nos puso en paz con Dios. Ahí lo dice en Romanos 5. Si se van ahí a Romanos 5, dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Esto solamente es por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Él mismo es la propiciación, en griego hilasmo, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por todo aquel que crea en Jesucristo será salvo, por la fe en Jesucristo. No hay otra manera de ser salvos, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Entonces, ¿cómo es posible esto? Pues, ¿cómo es posible que Jesús pudiera tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y dar su vida por tu vida? ¿Cómo pudo ser esto posible? Las mismas escrituras nos lo explican. Ahí en 1 de Juan 3:5 dice, ¿esto cómo sería posible? Pues viviendo Cristo una vida sin pecado. Solamente porque Él vivió sin pecado, entonces Él pudo tomar nuestro lugar y vamos a ver cómo Él se va a imputar nuestros pecados y a nosotros nos va a imputar su justicia. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y dice aquí, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Así dijo Juan el Bautista cuando veía que venía Jesús hacia él para ser bautizado en agua, no porque él tuviera pecado, sino para cumplir toda justicia. Juan el Bautista lo ve venir y él lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de tu corazón y del mío, dejándolo tan blanco como si nunca hubiésemos pecado. Qué cosa tan extraordinaria el amor de Dios. Así es que Él es el Cordero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en Él no hay pecado. Esto está en 1 de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Por eso esto es posible, la redención a través de Jesucristo. Jesucristo como hombre ideal fue perfecto, asegurando la justicia perfecta e ideal. Esta es la justicia perfecta porque nunca pecó. Al obedecer la ley perfectamente durante toda su vida. Estamos viendo cómo fue posible esto viviendo Cristo una vida sin pecado. Aquí dice que al obedecer la ley perfectamente durante toda su vida a favor nuestro. Cuando Cristo murió, su muerte fue el sacrificio perfecto, no hay nada que añadir, nada que quitar.
Ya no hay que hacer nada más que creer en Él. Así como dice en en Efesios 2:8, dice, porque la salvación es por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, y esto no de ustedes, pues solamente es don de Dios. Así es que no tenemos nada de que gloriarnos. Así es que al obedecer la ley perfectamente durante toda su vida a favor nuestro, esto fue que pudo Jesús dar su vida por tu vida. Cuando Cristo murió, su muerte fue el sacrificio perfecto por los pecados del hombre, tomándolos sobre sí y murió por ellos. Aquí vemos que dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimientos, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Él fue la ofrenda. Verá su descendencia prolongar sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos, está hablando de Jesús, y cargará las iniquidades de ellos, que fue uno de los significados de pecado, que era iniquidad. Cristo experimentó los sufrimientos necesarios para pagar el castigo de nuestros pecados, para que en Él, aquí falta una L, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Así es que para que en Cristo recibiéramos la justicia de Dios. Qué tremendo está esta realidad. Así es que si tú te sentías que Dios no podría perdonarte tus pecados, o que te sentías que no somos dignos de acercarnos, no somos dignos, pero Jesús ya pagó el precio para que tú y yo podamos acercarnos. Y esto también lo vemos en 2 Corintios 5:21. El apóstol Pablo dijo, al que no conoció, ahorita vamos a ver lo que es no conocer, no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, en Primera de Pedro 2:24 lo vemos, que también el apóstol Pedro lo dijo, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Él mismo tuvo que llevar nuestros pecados sobre la cruz. El que no conoció pecado. Esto dice Pedro, que al que no conoció pecado, por nosotros llevó nuestros pecados en su cuerpo, o sea, en su mismo cuerpo, no fue en la cruz, fue en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Qué gran compromiso nos está hablando aquí Dios, de que Él murió por nosotros para que ahora nosotros vivamos a la justicia. Así es que no despreciemos una salvación tan grande, porque si dejamos esta salvación tan grande, ya no hay nada que ofrecer. Le hizo pecado. Esto de que le hizo pecado, aquí lo vemos, al que no conoció pecado, le hizo pecado. ¿Qué significa que le hizo pecado? Le hizo pecado es del griego hamartian, epoisen. Aquí es sustantivo, no es verbo, porque Jesús nunca pecó, es sustantivo. Dios lo trató como pecado. La ira de Dios cayó sobre de él, porque el pecado es lo que atrae la ira de Dios. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecado. Eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y lo hizo incondicionalmente, porque te ama. Y aquí dice, ¿qué quiere decir? Fuéramos hechos justicia de Dios. Fuéramos hechos justicia de Dios. En el griego dice, esta cita en el griego dice,
El que no conoció pecado por nosotros fue hecho para que nosotros fuésemos hechos justicia. Creo que aquí está muy entendible. Él fue hecho pecado para que tú y yo fuésemos hecho justicia en Él, en Cristo. Por lo tanto, no hay nada, ni buenas obras que podamos hacer para acercarnos a Él. No fuimos llamados por buenas obras o porque fuéramos buenos. Nadie ha sido bueno. Bueno solo Dios, dijo el Señor Jesús. Pero ahora sí, para toda buena obra nos llamó. Ahí lo dice la palabra. No fuimos salvos por obras, pero sí para toda buena obra. Entonces, para que fue hecho, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Aquí el apóstol Pablo nos explica que Jesús sin pecado se hizo pecado, y aquí estamos viendo la imputación. Jesús se imputó nuestros pecados y a nosotros por el pecador, para que el pecado pudiera hacerse por imputación, para que el pecador, perdón, aquí está mal escrito. Aquí el apóstol Pablo nos explica que Jesús sin pecado se hizo pecado por imputación por el pecador, para que el pecado pudiera hacerse por imputación sin pecado en él. O sea, nos hizo justicia en Jesús. Nos hizo justicia. Y aquí lo vemos en esta imagen. Al que no conoció pecado, que es Jesús, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Y a la hora de morir, vamos a ver esto. A la hora que Jesús murió, en la imagen de acá, de la derecha, estamos viendo como el velo del templo. Aquí está el cordero inmolado, fue Jesús, el cordero. Fue a la misma hora que estaban haciendo el sacrificio en el templo y ellos vieron cómo se rasgó el velo de arriba abajo, simbolizando que Dios había abierto el acceso de nuestra relación con Él. Aquí lo vemos cómo se rasgó el velo, y era un velo muy ancho. No podía ser por mano de hombre. Y aquí dice, Jesús sufrió el grado supremo de dolor y lo hizo por amor a nosotros. Dios te ama, Dios te ama. Y así como Él nos ama, quiere que amemos a los demás para que vivamos en paz. Dice, Jesús sufrió el grado supremo de dolor y lo hizo por amor a nosotros. El momento de la gran separación, Jesús estaba cargando la maldición del pecado. Volvemos, Él se hizo maldición para que tú y yo nos hiciéramos justicia. En el versículo 46 de Mateo, me parece que es Mateo, dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la única frase hablada por Jesús que ilustra la intensidad del sufrimiento del alma que sintió él mismo al ser considerado como pecado, aunque nunca cometió pecado. Por primera vez, él que siempre tuvo una comunión perfecta con Dios, anduvo aquí teniendo una relación perfecta con su Padre. Por causa del pecado se vio rota. Como vemos, él se hizo pecado. Por eso, ¿por qué me has abandonado? Dijo, porque Dios Padre, sin dejarlo de amar, Él lo desamparó. Y aquí como dice, ¿por qué me has desamparado? Dios ocultó su rostro de él, porque Cristo estaba
había sido hecho pecado y maldición por nosotros. Aquí está el tema, vida por vida. Por primera vez tuvo que dejarlo, no porque lo dejara de amar, pero era el precio del pecado. Y esto es lo que pagó Jesús por ti y por mí. Y a veces, cuando nos enojamos o con las personas, dejamos de orar, dejamos de tener comunión con Él, cuando Él no tiene la culpa de esto. Él lo que quiere y Él lo que Él sigue haciendo es amarte y amarme a mí. Y que todo esto sea para que a partir de hoy y que en este año, porque se hacen muchos metas, pero que tomemos la primera y la más importante y que de esta pues venga en un orden adecuado hacia abajo lo que damos de valor a la vida. Jesús te ama y no hay nadie que te pueda amar como Él te amó. Por un corto de tiempo Dios le tuvo que dar la espalda. Él murió porque se maldijo a sí mismo y la paga del pecado es muerte. Y tuvo que morir por ti y por mí, descender a donde tú y yo teníamos que haber descendido, al infierno. Pero ahí no se quedó. Ahí no se quedó. Sino que Dios lo levantó de ahí por el poder del Espíritu Santo al tercer día. Y ahí tú y yo fuimos justificados. Porque Él venció al pecado, venció la muerte. Y ahora somos bendición tú y yo, ya no somos maldición. Ya hemos sido bendecidos. Porque la paga del pecado es muerte, pero Él la venció. Así es que esto fue el pago que sufrió Jesús por ti y por mí. Cuando Jesús murió, ahí dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y aquí, como vimos, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo separaba a Dios de los hombres. Si se acuerdan, este velo estaba en el atrio del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. No podían entrar sin antes no ofrecer sacrificios por sus pecados el sumo sacerdote, y entraba una vez al año. Y ahora, en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y eso fue lo que Cristo, con su propia sangre, nos abrió el acceso a la presencia de Dios. El velo del templo que separaba a Dios de los hombres, Dios lo rasgó. Ninguna mano humana podía haberlo hecho. Así es que pues ya llegamos casi al final. Solamente la sangre de Jesús es la que nos da salvación, el creer en Él, el creer en el sacrificio que Él hizo por ti y por mí, por el perdón de nuestros pecados. La fe en ese sacrificio, Dios la toma como justicia y nos la imputa a ti y a mí. Y así Jesús vino a ser el autor de eterna salvación. En Hebreos 5:8, en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos está precioso, bueno, toda la palabra de Dios, pero aquí, si lo puedes empezar a leer hoy, pues estaría muy bien. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, porque lo padeció por ti y por mí, aprendió la obediencia. Y en el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si recuerdan ahí, en Juan 15 dice, nadie, así dicen, como empezamos, en Juan 15, nadie ama más
Bueno, se los voy a buscar acá. Bueno, no lo perdí. Pero bueno, ay, ya me salí, no me digas. Ay, Sí, ya te saliste. ay, ya dejé de presentar. Sí. Puedo volver a Bueno, presentar. sigue presentando tu pantalla, sí. Ya se volvió a poner. Sí. Entonces dice ahí que Jesús, hoy, es que ya la conclusión. Bueno, aquí estábamos, perdón, aquí ya lo voy a buscar en la Biblia. Dice, nadie ama más a aquel que da su vida por sus amigos. Y Jesús dice en el siguiente versículo, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí otra vez dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tenemos que obedecer al Señor Jesús. Y nuestro sumo sacerdote vive perpetuamente. Así es que, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente. Él es, ahí en Juan 5 dice que Dios tiene vida en sí mismo y a quien Él quiere la da, igual Jesús. Él tiene también vida en sí mismo y Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Él es nuestro intercesor. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Así es que esto es perpetuo, es para siempre. Jesús, y en esto podemos descansar tú y yo en que es para siempre. Y ya llegamos a la conclusión. La conclusión es, en Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, nuevamente lo que les decía, en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, que era imposible que tú y yo lo hiciéramos por causa del pecado, en Jesús se hizo posible este milagro. Entonces podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y ahí dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sinceros. ¿Qué es corazón sinceros? Sin hipocresía, sabiendo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Saber que alguien dio la vida por ti, eso también, si te han rechazado, si te han abandonado, si te han traicionado, saber que Jesús te ama por amor, eso empieza a sanar las heridas de tu corazón. Esto cambia, porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero al recibir el amor de Dios, esto sana nuestros corazones y ahora sí podemos amar a las personas. Y aquí, porque dice ahí en la palabra de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, con corazones sinceros, sin hipocresía, sabiendo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Yo ruego a Dios en esta tarde y por lo que nos permitió. Para eso somos confrontados, para eso venimos a la palabra de Dios para ser enseñados. En esta tarde, yo quisiera que Dios el Padre nos ayudara a conocerle más y a tener más comunión íntima con Él por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y
Si conocemos al Dios verdadero, ya no iremos tras dioses falsos, no iremos tras falsas filosofías, sino pondremos todo en su justo lugar. Tengamos fe, más conocimiento y tendamos hacia la madurez. Eso es a lo que tendemos que tender, hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así es que en esta tarde vamos a pedir a nuestro Dios, en estos minutitos que nos quedan, esto, lo que dice Oseas 6:3, dice: conozcamos pues y esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. La palabra hebrea yahda puede significar conocer acerca de algo. Así es que esto haya sido para que conozcamos ese amor, o sea, apenas le dimos una pincelada, pero que profundicemos día a día buscándole en una comunión íntima, leyendo su palabra, no dejando de leer la palabra, ni tampoco dejándonos de congregar. Ciertamente ahorita no podemos congregarnos en un lugar físico, pero sí estamos ahorita aquí congregados para que esta fe pues siga creciendo hacia Jesucristo. Así es que dice aquí la palabra hebrea yada puede significar conocer acerca de algo. Los israelitas sabían que Dios existe. Así es que no podemos dudar que Dios exista y que vamos a partir a una eternidad. Y aquí se decide si la queremos con Dios o la queremos sin Dios, en el cielo o por la fe en el Señor Jesucristo o a una condenación eterna. Aquí dice: de hecho, las Sagradas Escrituras parten de que Dios existe, no tratan de probar su existencia. Así es que busquemos al único Dios vivo y verdadero. Y ahí en Juan 17:3 dice: porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te damos. Y vamos a orar en este momento. Vamos a orar. Yo les invito a que cierren sus ojos y abran su corazón. Y vamos a empezar a orar en este momento. Sí, con corazones sinceros, como decía aquí, con corazones sinceros. Sin hipocresías, sabiendo que todo lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos a orar un momento. Padre bueno, y si alguien que nos está viendo nunca ha hecho esta oración de fe, hoy es el día de tu salvación. Vamos a orar por todo. Dios Todopoderoso y Eterno, al saber todo lo que hizo Jesús por mí, me estremece, me inclino ante tu magnificencia, Señor, y ante tu gran amor. Gracias por haber dado a Jesús para que muriera en mi lugar, vida por vida, para que ahora yo viva para ti. Señor Jesús, yo te abro a ti mi corazón y te suplico que entres y que tú tomes el trono de mi corazón. Yo quiero vivir bajo tu gobierno, bajo tu señorío, que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Y Padre, todo lo que hemos oído nos da la certeza de la vida eterna. Gracias, Señor, por el regalo que nos has dado en Jesús de la vida eterna y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y hoy, al haber abierto las Sagradas Escrituras y ver el gran amor que nos tienes, que no escatimaste a tu único Hijo, para que aun cuando éramos pecadores, Él murió en nuestro lugar, te rogamos en esta tarde que cada día te busquemos más a ti, que nos permitas experimentar una relación de amor cuando nos acerquemos a orar, que transforme nuestras vidas,
porque el ser expuestos a tu presencia es lo que nos va a ir transformando. Y en tu presencia tú nos vas enseñando a través de tu palabra, Señor. Vivifícanos conforme a tu palabra y que nunca, nunca nos apartemos de ti. Gracias, Señor Jesucristo, por tan grande amor, por tan grande obra. Eres precioso. Y nadie podía haber hecho lo que tú hiciste por nosotros. Nuestra gratitud. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas y a que como iglesia sigamos predicando las buenas nuevas de salvación para todo aquel que lo demande. Con humildad y mansedumbre lo hagamos y que sea un aún más siempre para ti, Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas y te pedimos ser llenados de tu Espíritu Santo e ir haciendo esta obra en el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, para tu gloria, Padre, para tu honra y alabanza. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho. Y porque tú vives, Jesús, es que nosotros podemos vivir y tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor Jesús. Alabado seas, bendecido seas, glorificado seas. El Señor Jesús te está viendo. El Señor Jesús te está ayudando. Ahí está el Señor en tu casa, en tu corazón, y está oyendo esta oración que tú has elevado y Él la está respondiendo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea tu santo y bendito nombre por siempre y para siempre. Y en nombre de Jesús damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza por los siglos. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios damos honor, gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga y tengan un excelente día en su presencia, buscando su comunión diaria y la lectura de la palabra. Que el Señor Jesús les bendiga. Dios les ama y yo también. Y les mando un fraternal abrazo. Y no dejemos de seguirnos conectando los lunes en intercesión, los miércoles en el curso que ahorita estamos viendo de sanidad y nuevamente el domingo que viene como una familia en Cristo, como un cuerpo en Cristo para honrarle. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Que Dios les bendiga.